Saludos cordiales, quien les habla, el politólogo Romer Samuel Rivera Moreno, doctorando en educación por la Universidad de los Andes, en el marco de lo asignado en el seminario sobre neuroeducación impartido en el doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de los Andes, dictado por el doctor Pablo Gerald Lara. Voy a encargarme de elucidar sistemáticamente los aspectos teóricamente más relevantes de lo discutido en estos encuentros académicos en torno al seminario, vinculándolos con el desarrollo de mi investigación doctoral. Como punto de partida, quiero reflexionar en torno a lo neuroeducativo y su concatenación con la pedagogía de la sensibilidad a partir de los siguientes interrogantes, porque es a través de estas preguntas que podremos repensar en torno a lo educativo con base en los signos del tiempo actual, pautado por los patrones de la globalización. Y tomando en cuenta la primacía de los conocimientos científico-tecnológicos y sus repercusiones en el plano comunicativo. Desde el punto de vista de las neurociencias, ¿cómo aprende, procesa, registra, conserva y resignifica la información el cerebro? ¿Cómo se producen las relaciones entre dichos procesos cognitivos de racionalización del mundo con el componente afectivo y emocional del sujeto? ¿Es posible interrelacionar un abordaje hermenéutico con las elucidaciones de las neurociencias? Es decir, ¿es factible la compaginación entre lo estrictamente interpretativo con la lógica explicativa? Para el abordaje de esta disertación es menester traer a colación los principales referentes teoréticos del campo pedagógico cuyos aportes se relacionan significativamente con lo abordado desde la neuroeducación. En este sentido, Jean Piaget es uno de esos referentes por excelencia de la educación y de la psicología cognitiva, cuyo aporte gira en torno a la teoría del desarrollo cognitivo, la cual se sustenta en la elucidación de los procesos de reorganización y reestructuración progresiva de los procesos mentales de los individuos. A partir de dos tendencias. Una de maduración
biológica, y otra que concierne a las experiencias medioambientales adquiridas a lo largo de la vida en el marco del entramado cultural que moldea la personalidad del sujeto en tanto animal simbólico en términos de la antropología filosófica de Ernst Cassirer dentro de la estructura social. Lo neurálgico en la pedagogía y psicología piagetiana radica en explicar de qué manera los individuos adquieren, anclan y resignifican sus conocimientos en las diversas etapas del ciclo vital, porque los conocimientos que alberga un individuo son cambiantes de conformidad con el cambio de sus circunstancialidades vitales. Vygotsky, con su teoría sociocultural, arguye que todo proceso de adquisición de conocimientos se circunscribe y depende de la interacción social. Todos los marcos cognitivos del sujeto, pensamientos, percepciones, atención, memoria, inteligencia, se gestan en función de los procesos de socialización, puesto que tales dinámicas son las que constituyen la personalidad del individuo. La constitución del yo no depende exclusivamente de factores introspectivos o estrictamente biologicistas, fisiologicistas, no, sino que en él convergen 4 aspectos. Lo filogenético, que se centra en cómo ha venido evolucionando y desarrollándose la especie humana, centrándose en las singularidades del proceso de hominización, lo histórico-cultural, como el yo se constituye en un ser social, político, simbólico. En términos actuales, como el yo se consolida como un ser integrado, complejo, holístico, relacional, por tanto, biopsicosocial. Lo ontogenético, que da cuenta sobre la convergencia o el encuentro entre la evolución biológica y la evolución cultural, puesto que es indispensable no asumir una postura reduccionista en torno al comportamiento humano. Y lo microgenético, que se focaliza en el desarrollo del repertorio psicológico de los individuos. Y esto está en consonancia con el interés de la neuroeducación, cómo a partir del funcionamiento y la configuración de las redes neuronales, el individuo va adquiriendo y conformando un acervo cognitivo, un repertorio psicológico que abarca lo experienciado y lo vivenciado. La teoría del aprendizaje significativa de Oshwald, que toma como premisa que todo individuo es capaz de adquirir conocimientos sustantivos en torno a determinadas temáticas única y exclusivamente si éstas guardan relación o se anclan con aspectos concretos de la realidad.
que han sido asimilados, digeridos e interiorizados por sus estructuras cognitivas. Es decir, la adquisición de conocimientos, el aprendizaje, en suma, el acto educativo debe remitir o vincularse con el trasfondo experiencial vivencial del sujeto. Inuse. El proceso de aprendizaje es consustancial a las particularidades del sujeto, fundamentalmente de su condición de educabilidad y por ende su significatividad. Cuando se habla de significatividad en torno a la educabilidad, se alude a si ese conocimiento guarda relación y es intencionado con relación al trasfondo experiencial, trasfondo existencial del individuo. El sujeto potencia su aprendizaje con base a sus intereses, expectativas y necesidades. Y eso es algo que también enfatiza la neuroeducación. El aprendizaje, el forjamiento de las capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes de un individuo dependen de sus intereses, valorizaciones y expectativas. El conocimiento, el aprendizaje no puede desvincularse de aquello que forme parte de lo vocacional del sujeto, porque de ello pueden derivarse situaciones de frustración que pueden propiciar la agresividad, la violencia, la depresión, cualquier otra manifestación disruptiva en términos comportamentales. Por supuesto, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner ponen de manifiesto uno de los fundamentos de la neuroeducación. ¿Por qué? Porque se pone ahínco en la idea según la cual el aprendizaje no es un proceso unívoco, unilateral y uniforme, sino que se caracteriza por la complejidad, en tanto en cuanto cada individuo se apropia de su acervo epistémico, cultural, de acuerdo con sus particularidades, gustos, preferencias. De manera que la inteligencia no solamente se pone de relieve a través de criterios intelectualistas o racionalistas. Esto lo clarificó y explicitó magistralmente Daniel Goleman en su texto en torno a la inteligencia emocional, indicando que la inteligencia puede desarrollarse a través de prácticas que cultiven o den cabida a elementos emocionales, visuales, kinestésicos, auditivos, intrapersonales, interpersonales y lógico-formales. Todo depende del perfil psicosociológico del discente. Toda esta concatenación entre algunos referentes teóricos de la pedagogía con lo neuroeducativo nos permite entrever cuál es la relevancia de la neuroeducación para la investigación educativa. Y de hecho la investigación educativa no puede seguir circunscrita o limitada a parámetros
anacrónicos, desfasados, obsoletos, sino que tiene que encauzarse en los avances científicos de reciente data, entre ellos las neurociencias. En la medida que el conocimiento en torno al funcionamiento del cerebro se va fortificando y ampliando, indudablemente se generan las condiciones probadas para mejorar los estilos de aprendizaje. Si hablamos de inteligencias múltiples, hablamos de estilos de aprendizaje. No existe una verdad absoluta en torno a la praxis educativa. Porque los conocimientos científicos neuroeducativos han de ser aprovechados al máximo para potenciar las capacidades de los sujetos educativos en virtud de las cuales puedan ejercer la libertad, tal como lo trata o indica Amartya Sen, Victoria Camps. Y los fundamentos neuroeducativos dilucidan los procesos cognitivos y metacognitivos, es decir, el modo en cómo los individuos razonan o reflexionan en torno a su manera de pensar, y a través de los cuales se adquieren los conocimientos en torno a uno mismo, a los demás y al entorno social natural en el que nos hallamos inmersos. Todo proceso de aprendizaje se vincula con un trasfondo vitalista, existencialista. Neuroeducación y aprendizaje. Y esta es la tesis fundamental y que se puede compaginar con lo que enfatiza o le confiere más relevancia a la pedagogía de la sensibilidad. Las aportaciones de las neurociencias nos permiten dar cuenta sobre cómo los contextos, espacios enunciativos, discursos y actores pedagógicos son moldeados por un aprendizaje o unos aprendizajes que no surgen ex nihilo, sino que implican la conjunción de una variedad de factores neurológicos, fisiológicos, por tanto biológicos, psicológicos, sociales, culturales, históricos, políticos, económicos, entre otros. Tal como lo denotaba José Ortega y Gasset, el individuo es él y su circunstancia. Los paradigmas o las ideas propias de una época, Zeitgeist, definen o predisponen los modos de pensar, de actuar y de sentir de los individuos en la sociedad. Ello nos lleva a elucidar algunas premisas en torno al cerebro y el aprendizaje que tomo de Ana Lucía Campos en un artículo intitulado Neuroeducación uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano. En primer lugar, el cerebro es el único órgano del cuerpo humano que es capaz de aprender y enseñarse a sí mismo. Y ese proceso a través del cual el cerebro aprende segundo tras segundo se llama sinapsis. Y consiste en cómo las redes neuronales
las redes neuronales constituidas por nada más y nada menos que 100.000 millones de células nerviosas se interconectan. La comprensión de estos procesos neurológicos básicos deben ser de provecho para la preparación de las prácticas educativas en un entorno social dado. En segundo lugar, y esto está intrínsecamente vinculada con la primera premisa, se destaca la unicidad e irrepetibilidad de cada cerebro humano, puesto que cada cabeza es un mundo. Cada individuo posee un estilo particular de aprendizaje. Existe una multiplicidad de inteligencias a las cuales debe abocarse la pedagogía para propiciar el desarrollo pleno de la personalidad del ser humano, cuyo trasfondo en términos del sociólogo Georg Simmel es la formación humana integral. En tercer lugar, el cerebro aprende mediante patrones y categorizaciones que parten de la realidad social. Y ello lo plantea desde la psicología cognitiva Jerome Bruner. El sujeto aprende en torno al mundo de la vida sobre la base de etiquetas y categorizaciones que él le atribuye a los objetos de su alrededor. En cuarto lugar, las emociones ejercen un influjo significativo sobre el funcionamiento del cerebro. Tal como planteaba Baruch Spinoza, su filosofía política, razón y emoción son insoslayables. Antonio Damasio, desde la neurología, aduce lo mismo. Es menester superar la perspectiva racionalista cartesiana en la cual se ha fundado Occidente. Tomando en consideración lo aportado por Daniel Goleman en torno a su inteligencia emocional, conviene precisar que el neocórtex, que es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y registran todos los datos procesados por los sentidos, posee como sustratum a la región emocional. Me refiero al sistema límbico, y entre ellos fundamentalmente la amígdala, porque es a partir del sistema límbico, la región emocional, donde se desarrolló nuestro cerebro pensante. Entonces, pretender soslayar razón y emoción es, sin lugar a dudas, el principal error de Descartes. En consecuencia, el aprendizaje integrado se fundamenta indubitablemente en la interdependencia entre mente y cuerpo. El sujeto se desdobla en una realidad corpórea, material, física, pero también psicológica y social, por lo tanto, simbólica. Y el cerebro aprende de múltiples formas y estilos. Es menester tomar en cuenta que el educando no es un ser pasivo, un mero receptáculo de información que se ciña a los parámetros propios de una concepción bancario-digestiva, en términos de Paulo Freire, sino que el sujeto educativo tiene la capacidad de transformar, resignificar sus conocimientos y dirigirlos hacia el cambio social.
Séptima premisa. El cerebro está bajo influencias genéticas y ambientales. El funcionamiento de las redes neuronales no se limita a elementos estrictamente fisiológicos, biológicos, sino que el aprendizaje como tal se haya condicionada por factores socioculturales, las formas en las cuales el individuo interactúa con sus semejantes, impacta sobremanera en la constitución de su personalidad. Y ello es algo que, por ejemplo, destaca R. Delaine en el ámbito de la psiquiatría, específicamente en relación con el surgimiento de determinados trastornos mentales. Estos no son producto exclusivo de factores genéticos, que sí, influyen, pero también lo sociocultural juega un rol preponderante en situaciones ansiógenas, estresantes y depresivas en los individuos. Al asumir una postura determinista desde el punto de vista biológico, se le da cabida a una tendencia harto criticada en el campo de la psicología clínica y de la psiquiatría actual, y que acota el psiquiatra Alain Francés, la sobremedicalización. De modo que el sujeto, sus cogniciones, actitudes y conductas son el resultado de la conjunción entre lo biológico y lo sociocultural. Así pues, el cerebro establece y pauta una ruta para el aprendizaje. ¿Qué significa que el cerebro establece una ruta para el aprendizaje? Bueno, que el cerebro, para aprender, para apropiarse de un determinado acervo cognitivo, necesita percibir y codificar una información, o sea, insumos, input, valiéndose para tal de la utilización de sus recursos multisensoriales, el cuerpo, la motivación y todo su trasfondo experiencial vivencial almacenado en el sistema de memoria que alberga. Las mejores actividades son aquellas que involucran o que toman en cuenta tanto el aprendizaje explícito, lecturas, discusiones grupales, debates, como también el aprendizaje implícito, que recurre más a lo simbólico, como las metáforas, las dramatizaciones, lo lúdico, etc. Lo fundamental es que el educador juegue un rol de mediador y acendre su accionar sobre la base de los aportes de la neuroeducación. Y el proceso de neurodesarrollo se caracteriza por ser progresivo y gradual. Es decir, el aprendizaje parte de lo concreto a lo abstracto, para luego, en términos piagetianos, dialécticos, ir de lo abstracto a lo concreto, que se logre esa simbiosis. En el acto educativo es menester lograr una transposición didáctica efectiva que le permita al discente comprender las temáticas a abordar en una determinada unidad curricular. Y para finalizar, voy a aplicar todos estos conocimientos alusivos a las neurociencias, a lo neuroeducativo,
en el campo de la pedagogía de la sensibilidad. Específicamente, elucidando la influencia de lo neuroestético en la formación de un carácter raciovitalista en términos maffesolianos. El abordaje de la neuroeducación comprende un proceso de generación de significados y de sentidos, que se sustenta en la configuración de un espacio semiótico, el cual va a ser categorizado por Yuri Lotman como semiósfera, donde el sujeto se reconoce a sí mismo a través del reconocimiento del otro, en términos de la hermenéutica de Paul Ricoeur. Ello ostensiblemente se pone de relieve a través del lenguaje, que cristaliza todas esas experiencias y dinámicas que surgen en el espacio semiótico. Ese lenguaje propicia la poli y multisemicidad de los discursos, constituyéndose en el campo polisémico por antonomasia a lo estético. Y lo estético implica el desdoblamiento tanto de la realidad circundante como de la subjetividad del sujeto productor de dichos textos estéticos, específicamente el arte. Entonces, el arte desde este punto de vista consiste en la resimbolización y resignificación del mundo de la vida. Por tal motivo, en lo atinente al neuroarte, a la neuroestética, conviene destacar que una de las cuestiones fundamentales de todo sistema semiótico es dilucidar las interrelaciones entre sistema y extrasistema. Es decir, todo aquello que va más allá de los límites del mundo en términos empíricos. Los textos estéticos propenden hacia lo trascendente, no se ciñen a lo sociológicamente positivo, a lo factual, sino que nos remite al imaginario, a lo simbólico, a una semiosis ilimitada. En este sentido, la formación estética, es decir, neuroeducativa centrada en las artes, ha de fundamentarse en el cuestionamiento del paradigma positivista o, en términos habermasianos, empírico, analítico, que ha imperado y que se ha inveterado en nuestros sistemas educativos y, consecuentemente, en las representaciones sociales que lo sustentan, legitimándolo. Bajo esta tónica discursiva, traigo a colación lo puntualizado por Paulo Fabri en su texto El giro semiótico, donde reconoce la existencia de dos culturas: la cultura humana, que es el locus de la narración y de las metáforas, de lo simbólico, y la cultura científica, locus de las inferencias lógicas y de los conocimientos rigurosos, exhaustivos, minuciosos, metódicos y sistemáticos, por tanto, verticales en torno al saber. Ello nos permite aducir que la neuroeducación, la neuroestética, expresa la bifurcación de ambas culturas, de la humana y de la científica, para así enriquecer y robustecer el abordaje en torno al comportamiento humano en su integralidad.
Asimismo, en el marco de lo neuroeducativo centrado en las artes, el objeto de lo artístico-cultural por antonomasia es la expresión del cuerpo. La comprensión de la corporalidad nos permite comprender las razones y emociones del sujeto en un contexto sociohistórico determinado. Y ello lo va a enfatizar David Le Breton en su enfoque sociológico y antropológico. En UCE, la neuroeducación y el neuroarte involucran la corporalidad, las emociones, los sentimientos, las imágenes y los gestos. Razón por la cual es menester que desde la pedagogía de la sensibilidad y demás pedagogías emergentes se erija una concepción epistémica o una ecología de saberes en términos de Boaventura de Sousa Santos, que propicie la multiplicidad de formas de actuar, pensar y sentir del interpretante desde su subjetividad. Lo medular gira en torno a la construcción de una estética de la existencia, donde el vivir, donde el buen vivir represente una obra de arte y que lo sustancial sea la preservación de la vida en todas sus manifestaciones, es decir, el sentido de ecosoficidad, tal como plantearon Félix Guattari y Michel Foucault. Muchísimas gracias por vuestra atención.